¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de la Fundación Dialoga Bahía. El día de hoy tenemos un programa interesante, memorable, porque vamos a recordar una fecha muy importante en la historia de México que probablemente muchos ya olvidan porque los famosos puentes que se recorren a los lunes han ocasionado a veces dislexia en nuestra memoria colectiva o en nuestra memoria histórica. Como ya saben, la Fundación Dialoga Bahía los miércoles tiene su programa estelar. Y el día de hoy, el programa se titula La Constitución Política Mexicana. Y como invitado tenemos a nuestro especialista, al escritor e ingeniero agrónomo José Luis Ortiz García. ¿Cómo está, ingeniero? No, hombre, Rosy, muy bien. Muchas gracias por darle voz a los desvalidos. Un saludo a su amable culto auditorio y muchas gracias por la invitación. La Constitución Política Mexicana. Yo creo que existen dos eventos históricos importantes que vienen siendo los dos 5 de febrero, ¿no? El 5 de febrero de 1857 y el 5 de febrero de 1917. ¿Qué hace diferente a un evento del otro? No, mira, yo creo que la base es prácticamente la que saca don Benito Juárez, junto con Mariano Otero. Sí. Que es la del 57. Y la del 17, pero yo quiero regresarme un poquito atrás y hablar de un personaje jalisciense, un gran constituyente del 17, que fue don Luis Manuel Rojas, que fue presidente del Congreso Constituyente. A él le toca prácticamente redactarla, firmarla y darla a la luz pública. Pero antes de todo esto, Venustiano, tengo que decirles quién fue don Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas nace en Agualulco del Mercado, pueblo de Jalisco, y él conoce a don Francisco I. Madero en un mitin que viene a Guadalajara, se hace amigo de él y parece que lo acompaña en su peregrinar por el país. Triunfa la revolución, triunfa Madero, y don Luis Manuel Rojas es diputado federal. Y don Luis Manuel Rojas es uno de los 3 diputados que no quisieron firmar la renuncia del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez, ordenada y orquestada por el chacal Victoriano Huerta. Eso él lo hace que tenga que estar huyendo, pero hay un párrafo muy importante, donde la historia también lo conoce como el diputado de Yo Acuso. Ok. Él, antes de que lo destierren o que lo persigan, se para en la tribuna del Congreso de la Unión y dice lo siguiente: yo acuso al pueblo democrático de los Estados Unidos de la muerte moral del presidente Madero y el vicepresidente Pino Suárez. Esta frase le dio la vuelta al mundo. Y esta frase es prácticamente lo que lo hace famoso. Pero eso, yo resalto eso por resumir, pero él dijo cerca de 20 yo acuso al pueblo de los Estados Unidos. Pero él debería haber dicho al embajador más fuerte, al embajador Henry Wilson, embajador del pueblo democrático de Estados Unidos, que fue el causante prácticamente de todas las cosas. Entonces, vamos a dar un pasito más adelante. Gobierna el país Venustiano Carranza. Ajá. Y Venustiano Carranza ya traía problemas con el compa Álvaro Obregón. Y yo creo que Carranza ahí cometió un grave error de querer traer al ingeniero Bonilla, que era el embajador de Brasil en México, perdón, era el embajador de México en Brasil, para que fuera candidato a la República. Ya se rumoraba, y por ese motivo Álvaro andaba muy inquieto, los 3 sonorenses, don Plutarco Elías Calles, don Álvaro Obregón Salido y don Adolfo de la Huerta.
Entonces él se hace amigo de don Luis Manuel Rojas y le dice, oye, ¿qué necesitamos hacer para maniatar un poquito las manos a Álvaro Obregón? Para que no nos interfiera en la sacada o la publicada o la elaborada de la Constitución del 5 de febrero de 1917. Obregón era el secretario de Guerra y Marina, creo, en ese entonces, con don Venustiano Carranza. Entonces, pues muy fácil, dijo, vámonos sacando de la Ciudad de México y usted ordénele a Álvaro Obregón que no puede abandonar la Ciudad de México. Pero como era don Álvaro Obregón, pues le valió un cacahuate. Llegó a Querétaro, allá anduvo medio mitigando, medio haciendo. Lo único real es que don Luis Manuel Rojas hace un excelente trabajo, un trabajo muy discreto, muy limpio, muy apacible, para darle forma a la Constitución. Allí también hay para unos 12 diputados jaliscienses. Me acuerdo de Bruno Moreno, de Paulino Machorro, de Dávalos y otros más. Y este bloque de jaliscienses, de diputados jaliscienses, dice las voces del viento de la historia que fue el impulsor del artículo 27 de la Constitución Política del 17, que habla de la tierra, que habla del agua, y habla todo lo que tiene agua y habla todo lo que tiene tierra. Lo que es propiedad de la nación. Todo curso que conduzca o que contenga agua es propiedad de la nación, así lo contempla el artículo 27. O así yo no sé si lo modificaron ahora con sus nuevos disparates, que modificaron lo del agua, pero en fin, es prácticamente lo que menciona, y repito, todo cauce que tenga o contenga agua es propiedad de la nación. Todo lo que se encuentre 10 centímetros bajo de la tierra es propiedad de la nación. 10 centímetros. Lo vamos a dejar en 20 para no meternos en complicación. 20 centímetros. Ok. Bueno, pues. Porque ahí entra el petróleo. Hey. Y el petróleo pues no está a 20 centímetros. No está a 20 centímetros. Pero sí hay materiales que están a 20 centímetros y esos son propiedad de la nación. Sí, porque pues tenemos el caso los de minerales. Y el gobierno tiene que darte una concesión para que tú la puedas explotar. Es correcto. Ese es más o menos el andamiaje de ese artículo 27. Dicen que Carranza no tenía muchas ganas de... Carranza viene de una familia rica de Coahuila, de hacendados, y que no quería que le metieran mucho a eso del... Pero son 27, que no le metieran mucho. Son parábolas, son versiones, no está escrito. Pero sí el bloque jalisciense del cual formaba parte don Luis Manuel Rojas. Luis Manuel Rojas presionaron para resaltan ese artículo, dicen que fueron para varios. Entonces ahí es donde el Congreso tiene facultades para cambiar de sede y que siga siendo sede oficial. Hacen un decreto que se traslada a la ciudad de Querétaro, al Teatro Juárez, y él se convierte en el recinto oficial del Congreso de la Unión, con el nuevo Congreso Constituyente, para darle forma a la Constitución de 1917. Por eso fue en Querétaro. Eso fue en la ciudad de Querétaro. Duraron cerca de 3 meses en Querétaro para redactarla, para darle forma, para discutirla, hasta que llegue el momento en que ya todo está preparado. Va Venustiano Carranza, él como presidente la manda a publicar, pero es una constitución que le debe mucho al gran jalisciense don Luis Manuel Rojas, un jalisciense prácticamente olvidado. Tiene una calle muy chiquita allá en Jardines Alcaldes, una calle cerrada. Luis Manuel Rojas, aparte cerrada. O sea, y para colmo de males es cerrada, ¿no? Pero como que el gobierno de Jalisco le ha faltado entusiasmo para defender a los grandes jaliscienses que le dieron grandes eventos, que le dieron patria, que formaron patria, que fueron partícipes en la elaboración y en la formación del gran estado libre y soberano que es Jalisco. Entonces ese es el peregrinar.
Pero no, este gran jalisciense, nacido en Aguanulco, don Luis Manuel Rojas, pues no fue solamente diputado. Él, después de que pasa lo de la Constitución, sigue siendo amigo de Carranza, y ahí lo nombran como presidente del Supremo Tribunal de Justicia Militar con el grado de general de división sin haber sido general. O sea, se pasó todo. Se pasó todo. Todo el homenaje. Ajá. Pero además él fue maestro de la UNAM, fue embajador de México y fue director del periódico. Así me dijo, el alemán. Me dijo. El alemán me trae. Dijo, a ver, vamos a recuperar. El Universal, el periódico, fue director del periódico El Universal. Ya el alemán nos anda haciendo efecto. No, pues aquí no queremos alemanes, ¿eh? Así que. Entonces, pues yo creo que hay que rendirle tributo hoy, no solamente al impulsor de Venustiano Carranza, para mí no tuvo nada que ver con la Revolución Mexicana. Fue medio reaccionario y por ahí decían las voces del viento la historia, que si Madero, si Huerta no se levanta en armas, como hubiera sido Victoriano Huerta. Digo, perdón, Venustiano Carranza. Pero eso es historia, eso fue ayer, y él tuvo un gran acierto en darle sustento, pero hay que entender lo que atinadamente usted nos dijo, que gran parte de los artículos que ya se tenía la del 57 siguieron siendo vigentes. Es una constitución, nada más se reformó, al grado que el día de hoy dicen que tiene una modificación de más de 500 artículos, y en el campo se conoce a la constitución como Doña Parches. Pues, está parciada por todos lados, ¿no? Pues sí, porque se puede decir que desde 1957 ha sufrido reformas. La gran reforma es la de 1917. Todos los presidentes le han metido la mano para dejar huella en algún artículo. Entonces ha estado muy parchada, muy modificada. Pero yo creo que muchos tenían razón, porque después de 40 años, o 50 o 60 años, pues ya había artículos que quisieran obsoletos, ¿no? Entonces había que darles dinamismo. Yo no tengo conocimiento si en la del 57 ya aparecía lo del agua y de la tierra. No lo tengo muy consciente. Lo que sí tengo consciente es que don Porfirio Díaz, en 1886, saca la primera ley del petróleo. Entonces vamos a seguirnos con el tema de que Venustiano Carranza tuvo la certeza, para unos, para otros no, de actualizar la gran Constitución del 57, haciendo una nueva el 5 de febrero de 1917. Ese es el peregrinar prácticamente de nuestra carta magna y de este gran jalisciense que fue Luis Yo Manuel. les aseguro que de muchos de los que nos están escuchando, casi ni el 80% va a saber quién fue don Luis Manuel Rojas. Pues yo le pregunté porque yo no sabía. Menos un estudiante de leyes. No dice de leyes, de secundaria, de preparatoria o de profesional, abarcando todas las carreras. Porque yo creo que lo poquito o lo mucho que conocemos o sabemos de la historia, nos lo enseñaron en la primaria. Y en la secundaria, pues yo ya me tocó llevar historia universal, en la preparatoria también, y ya después de la facultad nunca yo volví a saber absolutamente nada de historia, de ninguna índole, ni buena ni mala, más que los comentarios perversos o benévolos que se hacían en los pasillos o en los despachos jurídicos. Entonces, lo que sabemos de historia, pero también hay que entender que la historia está muy distorsionada, la historia. Y si hablamos de personajes, como que cada personaje tiene un biógrafo, un bueno y un malo. Y hay que entender que todos los seres humanos tenemos luces y sombras. Sí. Y los enemigos nos van a sacar las sombras
para exhibirnos ante la sociedad, que es la que los juzga y nos avala como seres humanos. Ajá. Y luego otra versión, la historia la hacen los triunfadores. La historia Decían la los hacen revolucionarios que a los perdidos, ni a los perdedores ni agua, ¿no? sí. Pero cuánto mártir perdido en el olvido, oscurecidos por miles de cosas, ¿no? Y yo acabo de escribir un libro que se llama La Cristiada a 100 años de distancia, Ajá. que el día 4 de marzo lo vamos a presentar en Palacio de Gobierno, con la presencia del señor gobernador. Pero se los comento por lo siguiente, ¿no? Alguien me preguntaba ahí en ese libro, el día que ya lo presentamos una vez en la Biblioteca Iberoamericana, que quién ganó, la iglesia o el gobierno. ¿Quién ganó en esa famosa guerra? Y yo les dije, yo creo que a la distancia, la iglesia salió ganando, porque la iglesia ganó cerca de 20 mártires. Perdió 250,000 humanos, seres, humanos, personas. casi el 80% jaliscienses. Pero ganó. El gobierno perdió 27 generales de división, 80,000 soldados y agraristas. Entonces esa pregunta fue interesante y yo quiero pensar, sin meterme en muchas complicaciones, porque es muy delicado hablar un tema de la iglesia. Sí. Y más si me estuviera oyendo mi mamá, doña Pasita, pues le daría escalofrío, ¿no? Pero yo siento que a la distancia, a la larga, la iglesia ganó. Sí, porque tenemos. Pero no venimos a hablar ni de la cristiada, ni del libro que todavía no ni nos del toca. libro, ni de la iglesia. Ajá. Venimos a hablar de don Luis Manuel Rojas, al que le rendimos gratitud y tributo, y de la Constitución de 1917. Tenemos saluditos, déjame, te los paso. Paulo Alejandro, muchas gracias por estarnos sintonizando. Paulo Alejandro López González. Gracias, Paulo. Dialoga Bahía. Bienvenido, ingeniero José Luis, a hablar de la Constitución Política Mexicana, su casa Dialoga Bahía. Muchas gracias, maestro. Patricio Lima. Mañana la reforma política electoral, que culminación de la 4T, adiós a los pluriparásitos. Válgame Dios. Bueno, pues es cada quien su opinión. No, y respetada, y ahí se debe de tener mucho cuidado de lo que se va a hacer. Porque un país sin plurinominales y gobernado por un solo partido, de por sí no hay oposición. Ajá. La oposición anda buscando petróleo. Todos los panistas, priistas y emetistas, toda la oposición anda buscando petróleo. Entonces imagínense si así anda a tener cuando mucho unos 150 diputados. Sí. Y el 80% de esos son plurinominales. Entonces, si quitan los plurinominales, pues el gobierno se va a quedar prácticamente con toda la Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados. Ya tienen, pero mire qué bueno que mencionan ese tema. Porque un diputado del PT o un dirigente del PT salió a la luz pública a decirles lo siguiente. ¿El gobierno para qué quiere modificar la ley electoral? Ya tiene a la Suprema Corte de la Justicia de su lado. Ya tiene la Cámara de Senadores. Y ya tiene la Cámara de Diputados. Y tiene el Poder Ejecutivo. ¿Para qué quieren meterse en más danzas? Pero como que les gusta, pues, tener poder absoluto. Tener el poder absoluto. Y acuérdese que un poder absoluto pues se convierte en dictadura. En una dictadura, ¿verdad? Y no disfrazada, como dijo este gran escritor de América, que se me va también el nombre. Entonces tenemos que eso tomarlo con mucha seriedad, con mucha cautela y mucha seriedad, porque repito, ellos están hablando de modificarle. Yo poquito que me he enterado, yo no soy abogado ni le entiendo a eso. Ajá. Que quieren modificar que el gobierno no le entregue ya dinero a ningún partido político. Que sean los militantes de cada uno de los partidos los que financien el movimiento político de cada partido. Y el otro también, lo que se rumora, lo que se dice, es que quieren para unos acabar y para otros reducir los plurinominales. Y muchas gracias por llamarnos, Excelente su comentario. Muy bien. Segvi, Guadalajara. Sí.
Ay, no me había fijado en este. Madero fue uno de los grandes errores de la historia. Pues yo creo que no fue un error, porque aquí hay que entender a los hombres, ¿no? Madero era un hombre bueno, bien intencionado, Ajá. pero la revolución, pues no, pero no se gana con buenos entusiasmos. Él surge, para entender a Madero hay que decir que la familia de don Francisco y Madero tenía la posición económica en el 6º lugar a nivel nacional. Uh-huh. Su abuelo, don Evaristo, fue gobernador de Nuevo León y gobernador de Coahuila. Él era un hombre demasiado rico. Él trajo la primera destilería de uva, Uh-huh. de esa que anda todavía como Parras, de ese famoso aguardiente que andaba, perdón por el comercial. Ese es don Francisco y Madero. Pero don Francisco y Madera estudia economía en Francia y estudia agricultura en Estados Unidos. Y él regresa y también estudia la loquera que traía él en la cabeza y estudia homeopatía. Uh-huh. Pero por ahí dice que él soñaba pues con su hermano. Lo que pasa que don Francisco y un hermano más chico que él se vienen a estudiar al colegio de los jesuitas a Saltillo. Y a su hermano en ese entonces se acuerda que se alusaba con mechones de petróleo, con bombillas más elegantes. Dicen que a él se le cayó una bombilla en el pecho de aceite o de petróleo prendida. Él se prendió todo y prácticamente muere quemado. Y eso lo hizo que él empezara, no es porque estuviera zafado, que él empezara a deambular, pero es que que hablaba con su hermano y le pedía consejo. Entonces no se equivocó. Él traía una idea que la logró. También hay una cosa que muy poca gente sabe. Don Evaristo Madero era amigo de don Porfirio Díaz. Y don Pancho le dice, oiga, abuelo, yo quiero visitar al compa Porfirio, ¿me da una cartita? ¿Cómo no? Va y lo recibe y lo atiende de la mejor manera. Y dicen que él fue a plantearle que si lo podía llevar con él de vicepresidente en lugar de al general Corral o a don Manuel Corral, que es el que se ponía aquí en esa reelección y ya en la última y apretada, la iba a llevar a cabo. Entonces, de otros dicen que no es cierto, pero son versiones. Lo único real es que él escribe un libro de la sucesión presidencial y él lanza un manifiesto. Él se lanza de candidato contra don Porfirio. Saca como unos 16 votos y don Porfirio como unos 300,000. Entonces él, una vez que lo derrotan, le dice que él no reconoce los resultados y él prácticamente se lanza el plan de San Luis Potosí. Lo agarran preso, se lo llevan a en la ciudad de San Luis, lo agarran preso y le dan la ciudad por cárcel. Él era muy amigo de un ministro de Porfirio Díaz de su familia y él dice que no lo encarcelen, que le den la ciudad por cárcel. Entonces él se escapa junto con un jalisciense zacatecano, Roque González Garza, y se van a los Estados Unidos y ahí sale el plan de San Luis Potosí, donde desconocen a Porfirio Díaz e invitan al pueblo de México a lanzarse a la lucha armada para derrocar al gran Porfirio Díaz. Ese es más o menos no es que andaba equivocado don Madero. Don Madero era un hombre bueno. Ajá. Dicen que él se le veía en su hacienda con el portafolio recetando a los trabajadores. Con su homeopatía. Con su homeopatía. No fue ninguno, pero sí le faltó carácter, porque su hermano Raúl le decía, porque él le decía que nombrara al general Felipe Ángeles jefe de guerra y marina. Entonces él dijo que no tenía los méritos, porque él creo que era general brigadier, apenas general. Entonces nombraron a Victoriano Huerta. Y le dijo a su hermano Pancho, este compa es una lacra, te va a traicionar delante de él, le decía. Y él siempre le tuvo un odio terrible Victoriano Huerta, porque el día que se levantan, un día antes de la batalla de la Ciudadela, Victoriano Huerta invita a comer a Raúl Madero, y ahí le dice que le quiere dar una pistola para quitarle la de él, y ahí lo agarra preso y se los entrega un piquete de soldados, que borrachos le sacaron los ojos con las bayonetas, lo hicieron garra, por el odio que le tenía, por lo que le decía al presidente, que era su hermano Francisco Indalecio Madero. Ese es don Porfirio. Pero si es don Porfirio más que revolucionario, acuérdese amigo, que él es el apóstol de la democracia. Muy bien. Fabián Vázquez Díaz dice que saludos desde la zona norte del estado de Jalisco. Fabián, un saludo de esa bonita y olvidada zona. Cuídenla mucho. Ok,
David Moreno, muchas gracias. Saludos desde la Ciudad de México. Gracias, don David. Felipe de Jesús Martínez Partida, les mando un cordial saludo. Muchas gracias por nuestra parte y también al invitado. Claro. Hombre, Felipe, muchísimas gracias. Antonio Lugo nos manda saludos y también dice que a José Luis Ortiz un abrazo fuerte y también a Hombre, mi Toño, un abrazote. No sé si andas en Vallarta disfrutando la sola. Te mando un fuerte abrazo y cuídate mucho y muchas gracias por tus comentarios. Margarita Aguilar Morales dice saludos y que muy buen tema. Gracias, Margarita. Ignacio González, muchas gracias por estarnos sintonizando. Ignacio Gallo García, excelente tema, saludos cordiales para ambos. Mi Nacho, ya hace rato nos vimos, Nacho, mira qué bueno que nos vuelves a mencionar. Te mando un fuerte abrazo. Ignacio González dice que muchos saludos al invitado y al equipo de Fundación Bahía. Eric Brandon Palacio Sánchez, saludos cordiales a mi querido amigo José Luis. Eric, mi gran amigo, un abrazo para ti y para tu mamá, te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho. Y hasta el momento son los saluditos que tenemos. No, pues, no. Hoy tuvimos mucho rating, hoy elevaste el rating. Qué bueno que no predicamos en el desierto. No, pues sí, porque sí, predicar en el desierto es muy complicado. Sí, así que, ¿y qué más tenemos que hablar entonces de nuestros grandes tapatíos presentes? Tapatíos no, jaliscienses. No, yo creo que aquí deberíamos haber hablado más que yo no me preparé, no me acuerdo de los 8 o 10 diputados. Ajá, de los nombres de los diputados federales, pero me acuerdo de Bruno Moreno, de Antonio Flores, Gaspar Bolaños, un michoacano jalisciense, J. Mújica, que fue el gran amigo de Lázaro Cárdenas, y él dicen que fue el impulsor del manifiesto cuando la represión petrolera. No me acuerdo de los demás. Lo que sí me acuerdo es que todos ellos tienen una calle en un fraccionamiento que se llama Jardines Alcalde. Y creo que la peor calle que le dejaron fue a la del Luis Manuel Rojas. Fue al que estuvo ahí presente en el tema de la Constitución y es el que le tocó. No, deja de presente. Pues acuérdate que él es un diputado que tuvo valor de subirse a la tribuna a hablar del yo acuso. Y ese fue un yo acuso que le dio vuelta como 20 acusos. Y es por eso él inmediatamente que sale de la Cámara de Diputados, lo sacan, lo embarcan a Cuba y si lo encuentra Victoriano Huerta o Félix Díaz o cualquiera de ellos, hasta la lengua le hubieran mochado, como le pasó al gran senador don Belisario Domínguez. La Constitución del 5 de febrero de 1957, yo creo que lo que más inspira o la que más nos hace hablar de ella es porque está inspirada en los sentimientos de la nación. Es fundamental, pues es que la Constitución debe ser el sentir y el peregrinar del ser humano con orden, con derecho, pero también con mucho respeto. Ahí lo enmarca prácticamente todo, el camino que tú debes de tomar, pero el camino que debes de tomarlo portándote bien. Y siendo prácticamente benéfico para la sociedad. Y eso es muy importante, ¿no? Sí, porque pues se puede ver, porque en los primeros artículos, el primero, estamos hablando sobre garantías individuales, que después ya son derechos humanos, es el que habla sobre la esclavitud, que no se debe de existir en nuestro país, pero... Fíjate, eso fue también algo que don Hidalgo, estando en Guadalajara, yo fui mandado al Congreso junto con Nacho Gallo y con Felipe, por eso nos dan una llamada, y me puse ahí enfrente del monumento de Hidalgo, y me puse a leer el manifiesto que Hidalgo salga, y que lo firma tanto él como director, por decir algo, y Allende como secretario, y él habla de que se dirige prácticamente a todos los patrones, que a partir del día de mañana, todo trabajador debe ser libre. México no tiene ya esclavitud, pero toda persona que desacate la instrucción debe ser pasado por las armas. Ese es don Hidalgo, pues no nomás nos dejó angustia, sino también dejó ese. Y eso, y luego también tú mencionas, pues los de ahí sacan el artículo primero, pero también hay que resaltar el artículo tercero, que habla de una educación laica, gratuita,
Es universal. Ah, no, es el voto. El voto es el que El es voto es el que es universal, libre y universal, secreto. libre y directo, universal, libre y directo y secreto. Y esos van de los 40 para arriba, Esos, 39 para arriba. esos van en otros. Esos van en el otro. Y ahorita no es tiempo electoral, mi querida Rosa. No, pues no. ¿Cuántos tenemos artículos? Aproximadamente 137, Creo que son 136. 142, pero sin Ajá. tener la certeza. Sí, porque también tenemos los transitorios. No, es que cada artículo tiene pues apartados transitorios, artículos bis, pero lo que pasa que yo volviendo al tema del libro de la cristiada, Ajá. ningún historiador ni escritor había publicado lo que se nombró la Constitución Cristera. Ah, existió Existió, pero no fue es un manifiesto, Ajá. porque esa sí tiene 142 artículos y yo en el tomo número 1 traigo escritos los 142 artículos el manifiesto cristero, Ajá. porque con ese manifiesto hubo un gobernador civil que le nombraron, que nunca pudo tomar posición e hizo nada, fue Miguel Gómez Loza, y que en este decreto hablaban de que todo estado que hubiese ido a la revolución cristera o al movimiento cristero tenía que ser gobernado por un gobernador civil y apegarse a los nuevos mandamientos, su nueva constitución. Pero no, la constitución tiene que hacerla el Congreso de la Unión si es federal o el Congreso del Estado si es estatal. Ajá. No, pues entonces sí hay tema, hay mucho tema, porque yo creo que ya no salimos de tema y porque la Revolución Cristera le dio otro sentido a Jalisco dentro de todo el ámbito nacional. Y pues sí, nos gustaría que estuvieras aquí y nos presentaras tu libro, porque Mira, ese libro fue muy curioso porque yo soy muy amigo del señor sacerdote don Tomás, ajá, de hija de Ornelas. Y en Arandas celebraron la Semana Cultural Cristera. ajá, Y al padre lo invitaron para que fuera a dar una conferencia. Entonces el padre muy inteligente dijo, no, yo no tengo tiempo, dijo, pero le voy a mandar uno que anda desempleado y anda hablando de la cristiada. Y me pide que yo vaya. Y presento yo un libro. Ese es el libro, la primera edición, la presento el año pasado, ajá, en Arandas. Y lo curioso es que yo empiezo con hablar del libro, marzo de 1926, en el rancho Chalchacahuites del estado de Zacatecas. ajá. Pedro Quintanar, con 11 hombres, es el primer personaje que se levanta en armas al grito de Viva Cristo Rey y abajo el mal gobierno. En el pueblo de Talcahuites, o rancho Talcahuites, municipio de Valparaíso, Zacatecas. Sí. De ahí se van a irse a Huescoquilla el Alto. Y ahí toman está demasiado cerca ese municipio, ese rancho. Y ahí encuentran un borrachito en la casa, lo sacan, se llevan un rifle, que se llevan 20 pesos que había en la tesorería Pero lo curioso es que en el seno de los Altos había muchos sacerdotes, había muchos cronistas, había muchas monjas. Y todo el mundo me peló los ojos. Dijo, no, pues que los Altos. En los Altos de Jalisco fue el eco grande del movimiento armado de 1926 a 1929. Pero no inicia prácticamente en los Altos. Ajá. De los 250 muertos, yo creo que 200,000 sí se murieron de los Altos. Y aquí hay un tema muy importante que nos vamos a desviar un poquito. Ya tuviste la curiosidad de Ya tuve la curiosidad. Entonces estábamos hablando prácticamente de que no es en los Altos. Pero lo grave es que la iglesia no va unida al movimiento armado. Si la iglesia hubiera ido unida después del primer combate de San Julián y el de Tepatitlán, donde el 14 con 180 hombres derrota al general cara de sapo que decían al Saturnino Cedillo, con 420 hombres bien armados, bien montados, bien comidos y bien vestidos, y con mucho. Y el ejército cristero pues fue un puño de rancheros que se levantaron realmente a defender la fe católica,
pero sin armas, sin parque, y sin idea tenía de lo que iban a hacer. Y el ejército viejo, era el ejército que manda Plutarco Elías Calles, es un ejército con formación académica, generales egresados del colegio militar. Pero ahí 27 generales de división, ahí perdieron la vida, en ese movimiento cristero. Entonces yo sigo con el tema de que no fue en Los Altos, donde fue el primer disparo. Otros dicen que fue en Durango, otros que fue en Chihuahua, pero Chihuahua no fue a la cristera. La Ciudad de México no fue a la cristiada. Veracruz no fue a la cristiada. Puebla no fue a la cristiada. Sinaloa no fue a la cristiada. Menos Sonora y los Bajas California. Yo creo Coahuila, Tamaulipas, Durango, Nuevo León, pues yo no creo que... Durango parece que algo fue. Sí, yo creo que el tema de la cristiada es un tema que se debe de importaciones, calidad de importación, porque es un tema de por qué Jalisco presenta ciertas características muy diferentes y lo curioso, a toda Rosy, la República Mexicana. Interrumpiéndote, lo curioso es que se ha escrito muy poco de la cristiada. Fue el famoso John Mayer, que él viene egresado de las Sorbonas de Francia, viene a hacer su tesis sobre historia, un doctorado de historia, y él escribe 3 libros, pero él hace sus 3 libros de vivencias. Yo leí solamente uno, El Coraje Cristero. Y yo platiqué con don Liberado Barajas en Tepatitlán, con Benito Rodríguez en San Julián, y me dijo esto de la cristiada. Yo reviví los hechos de la cristiada. Yo doy parte de las batallas, desde cuántos tiros se dispararon, cuántos muertos hubo en cada una de ellas, y quién fue el que hizo desorden, quién fracasó, quién fue traidor, y quién fue todo ello. A mí me salieron 1000 páginas en 2 tomos. Pero eso es historia y eso después vamos a venir a hablar aquí y los vamos a invitar para que nos escuchen. Y tenemos otra invitación que el día 16 de febrero, es creo que es lunes. Sí, es cierto. Vamos a presentar el libro de Zapata, El sueño de un héroe de carne y hueso en el Congreso del Estado. Muchas gracias a Felipe y a Nacho que nos ayudaron para... A Felipe de Jesús, ¿verdad? Felipe y también Jesús Nacho Gallo habló. Nacho tiene una asociación. Ignacio Gallo García. Y a través de esa asociación lo vamos a presentar en el Congreso. Entonces, de antemano, mi agradecimiento, Felipe y Nacho, y ya saben que vamos en la polla. Ambos dos se les felicita. A todos les agradecemos que nos hayan escuchado, que nos hayan abierto su casa el día de hoy. Esperamos que haya sido agradable. Ahí dimos hasta unos pequeños chispazos de 2 temas que pues no teníamos en mente, pero bueno, hablamos de los tamales y hablamos de la guerra cristera, que la verdad yo creo que para mí el tema de la guerra cristera es un tema se le debe dar mucho más difusión, se le debe sobre dar. Sobre todo porque ya muchas personas que fueron testigos de ese tema ya fallecieron. No, y lo más triste, por eso yo hablaba de que la iglesia ganó, pero ahora la iglesia trae un pendiente con muchos de los que murieron, porque él ya tiene sus 20 mártires, pero no sabe dónde quedó Benito Barajas, que ni siquiera una tumba, ni un rosario tuvo siquiera a la hora de su muerte. Yo creo que la iglesia debe darse la tarea de buscar esas gentes que le ayudaron para que hiciera que sus familias traten de ver dónde murieron, cómo murieron y dónde quedaron. Sí. Y luego también nos dice por qué la zona metropolitana de Guadalajara, el centro de Guadalajara está hueco. También ahí tenemos, ¿por qué está hueco? Tantos túneles tenemos por ahí donde se trasladaban, transportaban. Hay tantas cosas que se pueden hablar de la cristiada. Es un tema muy interesante, apasionante. Pero lo más triste es que se nos acabó el tiempo. Y ya se nos acabó el tiempo. Y pues es muy rico aquí platicar con el ingeniero. Todo el que quiera acercarse, invitarle un café, un champurrado, ¿qué dice? Un tequilita. Adelante, ¿verdad? Y todos los que quieran ir a sus presentaciones, que ya nos invitó a la del 16 de febrero, que no nos ha dicho la hora. A las tienes de la hora 10 de la mañana. 10 de la mañana, ¿en qué lugar va a ser? En el Congreso, en la sala de legisladoras, o en el patio central. Y el de la cristiada, pues es el 4 de febrero a las 6 de la tarde. 4 de febrero. En Palacio de Gobierno. 4 de febrero, o sea, hoy. 4 de marzo. 4 de marzo.
A un mes del 4 de febrero. Ajá, es que sí, dije, no, 4 de febrero hoy, vámonos. Dije, estamos mal, dije, ya hay que acompañar al ingeniero a su evento. A mí no me queda más que agradecer al ingeniero, agradecer al maestro Ausencio de la Rosa, que por ahí anda atrás, el día de hoy le tocó ser el técnico en el sistema, y a ustedes por sintonizarnos. Buenas noches. Muchísimas gracias, maestro Ausencio, por darle voz a los desvalidos. Cuídense mucho y un amable a su culto auditorio.